Hola, buen día a todas y todos. Estamos en plena etapa electoral y por lo tanto vale la pena hacer una serie de reflexiones. Quiero hacer esta reflexión partiendo del movimiento pendular, ¿no? De ese movimiento que realiza una masa fija, una base sujeta, una base fija y que se desplaza o que su movimiento oscila de un lugar a otro. Estos movimientos se estudian bajo el periodo, la frecuencia, el ángulo y la amplitud. Pues bien, esto nos sirve para analizar ciertas cuestiones en lo político electoral. Para eso, si bien nosotros tenemos elecciones el 29 de octubre, hay que decir que este domingo, el 22 de octubre, están las elecciones presidenciales en Argentina con un fenómeno político que es Milei. Bien, pues los análisis más simplistas del fenómeno de Milei quieren basar todo única y exclusivamente en un tema de comunicación política, pero ponen el acento en la comunicación olvidando la política. Y creo que ese es un gravísimo error. Pues un fenómeno como el de Milei, un fenómeno como el de Jair Mesías Bolsonaro en Brasil, un fenómeno como el de Donald Trump en Estados Unidos, un fenómeno como el de Marine Le Pen en Francia o como Vox en su momento en España, no se pueden explicar dejando de lado la política. Todo el mundo puede acceder hoy a cualquier cantidad de información sobre comunicación y marketing político, como todo el mundo puede acceder a una receta de pan, pero no todo el mundo le va a quedar el pan igual. Hay recetas de la comunicación y el marketing político que venden mágicamente soluciones para las contiendas electorales, pero, repito, dejan de lado lo más importante, y es la política. Jair Mesías Bolsonaro en Brasil, si bien fue un fenómeno de masas y logró hacerse con la presidencia, fue durante mucho tiempo un personaje sombrío de la política, un personaje, un diputado, un representante, un miembro del Congreso, del Parlamento del Congreso de Brasil, sin mayor relevancia política. Más o menos como un chiste, al que ningún otro diputado, ningún otro congresista y ningún otro senador le ponía cuidado ni lo tomaba en serio. Años después se convirtió en presidente de Brasil. Pues esto ocurre por la política, por el contexto político, por el nivel de afección o desafección de la ciudadanía frente a la política y frente a las instituciones. Tiempo atrás, Milei no sería más que el hazmerreír en cualquier tertulia política. Sin embargo, su discurso hoy es entendible y lidera la intención de voto porque fue capaz de entender la necesidad y el sentir de la población. Porque el momento político era acorde a ese discurso y a ese personaje. El fenómeno de Milei, por lo tanto, no se puede explicar si no se analizan los gobiernos anteriores, ni la realidad política, económica y social que vive la Argentina. Bien, quizás este 22 de octubre, según lo que pronostican todas las encuestas, Milei venza, pero no le alcance para ganar en una primera vuelta y los argentinos tengan que ir el 19 de noviembre nuevamente a las urnas para definir quién va a ser el nuevo presidente. Pues bien, pasando a nuestro país, el 29 de octubre es un termómetro. Si bien en Argentina el movimiento pendular parece ser brusco ahora mismo, pasar de unos discursos de progreso, en algún momento se desplazó hacia la derecha con Macri y después vuelve ahora al progresismo, pero ahora parece que ese movimiento pendular se desplaza, tiene una amplitud mayor y se desplaza en un ángulo mucho más a la extrema derecha. En nuestro país, el 29 de octubre, tal vez empezamos a ver ese movimiento pendular. Quizás no tan bruscamente hacia la derecha, pero parece que sí empieza ese movimiento pendular a desplazarse del progresismo
por un tema de desafección, y de no entender, un tema de desafección producto de errores en la gestión al frente del gobierno nacional, pero también de no saber explicar la realidad política, ni de los cambios, ni la realidad que enfrenta el país. El 29 de octubre, con seguridad nos enfrentamos a ese primer movimiento pendular, que si no le prestamos atención, puede llevarnos a que a las próximas elecciones presidenciales el péndulo se desplace hacia el extremo más a la derecha. Este 29 de octubre, ojalá lo que veamos son propuestas más moderadas y seguramente el movimiento pendular no va a ser tan brusco de extremo a extremo y por lo tanto hacia las próximas presidenciales nos enfrentemos entre una propuesta socialdemócrata y una derecha moderada, ¿no? Pero esto solo es posible si entendemos la realidad de la población, si entendemos la realidad de la ciudadanía. Y lógicamente, si el gobierno nacional corrige ciertos errores que este 29 de octubre van a quedar reflejados en las urnas. Van a quedar reflejados en que mucha gente que le apostó al cambio, que creyó en el cambio, que votó esperanzados, tienen o están sintiendo desafección por el actual gobierno. Esto se puede mejorar, esto se puede cambiar, esto se puede corregir, pero necesita el gobierno hacer un cambio real en ciertos elementos, corregir ciertos problemas, ciertos errores bastante simples, pero que sin embargo tienen una factura bastante alta. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.